Y muy buenas a todos. Bueno, les tengo un anuncio. Gente, pasé el semestre. O sea, parte de mí realmente no se cree, o sea, todavía como que no acepta el hecho de que logré pasar el semestre y que ya voy para mitad de carrera, o sea. Y mira que yo soy optimista, o sea, cuando inicié carrera, pues yo dije, fue allá me veo por allá con mi diploma, obteniendo un trabajo súper wow, súper cool. Y pues arcoiris y ponis y bueno, o sea, bueno. Para eso estamos aquí, ¿no? O sea, he logrado pasar cuarto semestre. Les voy a contar mi experiencia, mis anécdotas, mi de todo. Vale, como primer comentario, he de decir que este fue casi que el primer semestre en el que no tuve que ver casi que matemáticas. Porque comparado con otros semestres, casi que tenía que de a 3 a 2 materias en las que tenía que aplicar matemáticas fuertes, matemáticas sabrosonas. ¿Por qué? Porque básicamente este semestre fue más que todo práctica. Este semestre me gustó bastante por el hecho que tuve que ver ya cosas como más interiorizadas a lo que es un ingeniero de sistemas, un programador. No estoy viendo tanta cosa como de relleno, como de que bueno, ¿esto para qué me va a servir a mí? Las materias que tuve que ver alrededor de este semestre fueron física eléctrica, redes computacionales, bases de datos, una electiva Excel y la de rellenito que era desarrollo social. Aquí comentario, pues cabe decir que no siempre la mayoría de universidades va a incluir como el mismo pensum, o sea, las materias que yo veo puede que no sean las mismas materias que tú veas, o de pronto sí, pero con ciertos cambios. Vamos de peor a mejor. La peor materia sí o sí fue física eléctrica, porque creo que ya me sonaron en anteriores videos que a mí la física es algo que no... Es algo que me entra, pero me entra complicado, o sea, me entra duro, ¿sabes? Porque básicamente al principio pues estaba emocionado porque pues bueno, iba a tener que ver ciertos conceptos de lo que era física eléctrica como generación de electricidad, circuitos y bueno, entre otras cosas. Y parte de eso era mi emoción porque, o sea, hasta donde tenía entendido, en física eléctrica tú tienes que ver algo que es Arduino, que es básicamente una placa chiquitica en la que tú puedes programar cositas eléctricas como LEDs, baterías, resistencias, creo. Entonces es algo chévere porque es como programar con objetos. Entonces sonaba chido, la verdad. Entonces estaba emocionado por esto, pero mi decepción fue que básicamente no vimos eso. O sea, vimos un montón de cosas que honestamente ya ni me acuerdo cuáles eran, pero vimos de todo menos eso. Entonces fue como que, hermano, qué decepción. Pero bueno, en general la materia pues fue básicamente hacer conceptualizaciones, cálculos entre lo que eran circuitos series, paralelos, cálculos con resistencias, cálculos con capacitores, capacitores. Que la mayoría de cosas eran medianamente fáciles, pero el problema es que eran tediosas. Y pues honestamente la verdad no me quiso entrar porque, o sea, no me gustaba lo que estaba aprendiendo. Quería aprenderlo, o sea, de verdad tenía como que toda la disposición ante la clase de querer aprenderlo, de no dejarme llevar como que por la pereza, como esa voz interior de no puedo, no lo hagas. No, quería aprender, la verdad. Pero honestamente no sé si es por el trauma, por el estrés que tengo con la física o soy yo, pero honestamente me fue muy difícil entrar. O sea, logré pasar la materia, no sé cómo, pero la logré pasar, creo. Entonces ese fue mi caso, ya que las matemáticas que se vieron son medianamente fáciles, ya que pues en física es más que todo casi que para la mayoría de cosas ya hay como una fórmula planteada para hacer las cosas. El problema es la parte del análisis, o sea que tú en el análisis de lo que sea la situación problema, tú logres identificar las variables que se necesitan para poder reemplazar en la fórmula. En ese aspecto es en lo que yo más que todo fallo, porque pues la parte del análisis en física estoy hablando, porque pues en el resto de materias he de decir que me va bien. Básicamente no fue una materia en la que me haya ido mal, sino que es una materia que, no sé, simplemente me causó como que disgusto, como que no quería, weón, no quería. Lo siguiente ya fue pues la electiva Excel, que para la mayoría de universidades estoy casi que completamente seguro que durante el transcurso de la carrera se nos permite escoger como una electiva, o sea, como una especie de materia secundaria que nosotros podemos escoger a nuestro propio gusto. No es que como que sea obligatorio apegarse al pensum de la carrera, sino que podemos escoger como una especie de materia secundaria que la universidad puede ofrecer. Entonces en mi caso se ofrecían como cursos de baile, algo así, y pues entre otras Excel. Entonces me llamaba bastante la atención Excel porque pues Excel es bastante parecido a la programación, pero también es porque en Excel pasa algo, y es que en Excel tienes que ser bastante analítico en cuanto a lo que necesitas y lo que quieres. Entonces yo esperaba que listo, que si me meto en Excel de pronto mi sistema de pensamiento, mi sistema analítico y de resolución de problemas
pueda mejorar. Entonces yo dije, listo, de una, papá. Entonces me metí y estuvo bastante chido, o sea, estuvo bastante chido al principio porque pues se nos explicó, se nos enseñó, tuvimos que practicar y pues estuvo bastante genial. El problema fue que hubo un momento en que yo dije, Dios, esto se está complicando, porque hay un momento en el que nos empezaron a enseñar la forma en la que en Excel tú puedes concatenar un montón de fórmulas en una sola. Entonces ahí es cuando empezó lo difícil, ahí fue cuando yo empecé como, Dios, esto sí está complicado. Y honestamente llevo 3 años en el mundo de la programación y he dicho, vale, yo puedo con esto. O sea, cualquier problemática que me ha pasado o cualquier cosa que he aprendido durante esos 3 años, lo he aprendido, lo he solucionado y estoy contento con ello. Pero honestamente con Excel fue la primera vez en el que yo tuve la idea de decirme, con esto no puedo. Porque en general la mayoría de cosas de Excel son fáciles de entender. Pero lo que le digo, o sea, fue la primera vez que yo me planteé, digo, weón, esto está difícil. Por lo que comenté antes, o sea, muchas veces tienes un problema y para darle una solución específica a ese problema, pues te tienes que ver envuelto en tener que saber la mayoría de funciones o fórmulas de Excel para poder resolverlo. Y eso fue lo que se me complicó, que, o sea, aparte de que eran demasiadas fórmulas, demasiadas formas de poder concatenarlas, el hecho de, pues, de tener que, o sea, es como si cogiéramos un bloque de código gigante y todo eso tener que pasarlo a una sola línea. O sea, bueno, o sea, realmente me compliqué demasiado, fue difícil para mí, pero pues aún así intenté lograrlo. O sea, una vez de verdad intenté salir adelante y pues lo logré dentro de lo que cabe. Pero lo que les digo, o sea, fui con toda la intención de querer mejorar mi sistema de pensamiento y salí traumado. Pero a pesar de que sea difícil, no por ello es imposible. Logré pasar la materia casi que raspando, pero pues honestamente me siento orgulloso porque pues con ella me llevé varias enseñanzas. O sea, no es como que si pasé raspando significa que pues de todo lo que vaya a aprender a Excel el resto de la vida me vaya a ir mal. O sea, no. Simplemente hay que seguir adelante y buscar la forma de seguir mejorando. Y bueno, vamos subiendo. Lo siguiente fue redes computacionales. Estuvo bastante chido porque fue complicado, o sea, es algo que yo realmente no tenía ni idea de para nada, porque para la mayoría de cosas que he estado viendo durante estos años en la universidad, ya previamente, o sea, ya antes de entrar a la universidad, tenía como que cierta idea, cierto conocimiento, ciertos conceptos de lo que pues yo iba a aprender, pero fue llegar a redes y quedé en blanco. O sea, realmente todo lo que aprendí ahí fue algo totalmente nuevo y es algo que me gustó, es algo que me encantó verdaderamente, porque estaba tan metido en el mundo de la programación que realmente no me aventuré a nunca tener que aprender algo como que fuera de lo que es programación, como algo como red. Entonces fue bastante chido, ya que básicamente nos enseñaron cómo funciona como el sistema de comunicación entre los equipos, más allá de tener que conectarlos simplemente con un cable de internet, como que el funcionamiento interno de lo que está pasando ahí, sus componentes, la información que se está pasando y la forma en que se están comunicando estos equipos. O sea, fue algo realmente increíble, me gustó bastante red, porque incluso hicimos prácticas. O sea, no solo fue parte de que listos a aprender cómo funciona el cablecito de internet que conectamos en el modem, que conectamos al computador y ya está, tienes internet. No, sino que realmente nos pusieron a construir un cable de internet y mi loco, si eso no te funcionaba, para afuera. Lo único de lo que sí me quejo es que era bastante información. O sea, realmente para las redes hay que saber bastante información porque son bastantes conceptos, son bastantes fundamentos y eso fue lo único como que medio me agobió, porque pues ya la parte práctica y un poquito la teórica pues me resultó medianamente bien. Pero lo que digo, o sea, son bastantes conceptos los que hay que considerar. Entonces fue algo sencillito, fue algo que me gustó, fue algo que me exigió medianamente y fue algo que le doy 4 de 5. 4 de 5. Y pues lo siguiente, como que la cereza del pastelito, fue bases de datos. Bases de datos me pareció increíble, o sea, porque no solo tomamos conceptos de programación, sino que tomamos conceptos de, bueno, valga la redundancia, bases de datos, porque se nos enseñó desde lo que es todo lo que son fundamentos de bases de datos, desde lo más básico hasta casi que lo más avanzado, hasta ya la parte práctica. O sea, nos llevaron a construir bases de datos, a ingresar información en esas bases de datos y crear interfaces en las que tú desde esa interfaz puedas ingresar información sin tener que acceder directamente a la base de datos. O sea, fue algo increíble y fue genial porque pues como que en ningún momento me sentí como que agobiado de que no, esto está muy difícil, no, esto está complicado. No, o sea, realmente la información me entró súper fácil, o sea, me entró
porque los conceptos eran complejos, pero, o sea, no sé si fue como que la emoción del momento, pero realmente la información me entró demasiado fácil, porque no solo es tener que hacer un bloque gigante de código, sino que para bases de datos es realmente usar comandos, o sea, casi como que utilizar Linux. Es casi que en la mayoría de casos es tener que ingresar comandos medianamente pequeños o medianos. Y realmente es fácil, o sea, yo pensé que iba a ser más complicado, pero realmente fue bastante fácil. Lo que fue difícil fue ya que una vez ya aprendimos los conceptos, fundamentos, el cómo crearlas, el cómo organizarlas, el cómo ingresar registros, usuarios, datos, lo que sea, fue ya la parte práctica. Nos pusieron a realizar proyectos en los que tenemos que crear nuestra propia base de datos y, como dije, crear una interfaz para poder ingresar información a esa interfaz y que esa interfaz mande esa información a la base de datos. O sea, fue algo súper increíble. O sea, me encantó porque realmente sentía que él estaba aplicando realmente todo lo que había aprendido durante esos años de la universidad. Sentía que realmente lo estaba aplicando en un punto, y es algo que me encanta, porque parte de lo que me enoja es que lo que tú vayas aprendiendo en la mayoría de semestres se va perdiendo conforme vas avanzando, como que lo que aprendes en uno no lo vuelves a ver en otro. Entonces siento que no he perdido la práctica, no he perdido el tiempo con lo que he aprendido en los anteriores semestres, porque llega un punto en el que cogí toda esa información y la apliqué, la pude presentar todo en un solo proyecto y me encantó. O sea, fue genial realmente haber visto esta materia. Y bueno, vamos para quinto semestre. Espero sobrevivir, espero poder vivir para contarlo. Ya a mitad de carrera, muchachos. ¡Ole! Si Dios da vida, nos veremos en el siguiente video. ¡Chao!